Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Les habla Félix Gómez y en esta ocasión es una ocasión muy especial para mí. Está una invitada especial, Laura Vergara, es una periodista argentina, que en el 2019 escribió un libro muy interesante acerca de Harry Potter y la relación con las sectas. Me llamó mucho la atención Harry Potter, el delator del tenebroso mundo de las sectas. Y eso es un título que a mí me llamó mucho la atención. Y fíjate algo, yo vi el título cuando salió de tu libro por Amazon, Laura, y bienvenida. Y inmediatamente me captó el mensaje y por ahí comencé a explorar y a buscar a Laura hasta que finalmente di con Laura. Y bueno, gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación. Bueno, estoy sumamente agradecida por la invitación que me has hecho, es un placer para mí. La verdad que me sorprendió y es un gusto poder estar hoy en contacto contigo. El gusto es mío, Laura. Fíjate, ahí, a mí el tema de las sectas, un tema que me ha llamado mucho la atención. Tal vez nació en el 99, cuando yo estaba como médico. Yo soy, mi background es médico, y pasé un año en el servicio de psiquiatría de un hospital en Caracas, Venezuela, donde estoy. Y desde ahí me llamó la atención porque atendimos en emergencia médica a un joven que estaba presentando un episodio psicótico que venía precisamente de una secta. Y durante el tiempo que estuvo hospitalizado, a mí me impactó mucho de lo que yo escuché allí. Tal fue el impacto que eso me llevó a comenzar a explorar y a estudiar una secta. ¿Qué es una secta? De hecho, la palabra secta viene de la palabra sectores, que significa cortar, ¿no? Y la definición es de un grupo pequeño que te mantiene un conjunto de creencias, y ese conjunto de creencias son irrebatibles, son sagradas, son códigos muy especiales. No es casual que en Estados Unidos, como referencia de inicio a esta conversación, a esta entrevista que vamos a hacer, a mí me llama la atención que Estados Unidos, por ejemplo, como dato, tiene más de 1,5 millones de diferentes tipos de sectas, con una explosión, sobre todo que ocurre, hay una curva en la cual comienza a incrementarse, que fueron los tiempos de la llamada contracultura, sobre el año del 68. Todo lo que es la movida del mayo francés, el movimiento hippie, la explosión de todo lo que fue el movimiento del Salem, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por hoy Estados Unidos es un país que está invadido de sectas y de cultos. Y más allá de eso, eso se ha extendido no solamente a Europa, sino que se ha extendido a América Latina. De esa perspectiva, entrar al mundo de las sectas es entrar al mundo tenebroso, oscuro. Así es, oscuro. Donde estamos hablando de control mental, duro y puro. Donde las estructuras psicopáticas que se montan ahí, sobre todo la relación de poder y de sumisión, de odio y obediencia que se genera entre los seguidores y los líderes que terminan siendo perpetradores, una danza realmente que se conoce mucho como incluso cae en lo que se llama rituales de abuso. Esto, no quiero hablar mucho más. A mí me llama mucho la atención y quisiera preguntarte, ¿qué te motiva a escribir este libro? ¿Y en qué consiste? ¿Qué trae tu libro? ¿Cuál es el mensaje que tú tienes con este libro de Harry Potter, delator del tenebroso mundo de las sectas? Bueno, te cuento. Todo surgió de una experiencia personal que yo viví en el año 2003 acá en Argentina, en el interior de Córdoba, de donde yo soy. A mí se me invitó a participar de una actividad que duraba 3 días y se me presentó, yo soy católica, practicante, y se me presentó como una actividad que se mostraba como una especie de retiro espiritual. Bueno, yo accedí a esta invitación, la recibí de una persona conocida, que lo único que me dijo es que la actividad era una actividad muy amena, con gente muy cálida, gente confiable, y la verdad es que
me generó mucha inquietud hacer la actividad y decidí invitar a una amiga y partimos hacia aquel lugar. Cuando llegamos fuimos recibidos por un grupo de personas en donde estaba el líder y las personas que trabajan para él, y nos recibieron de una manera muy cálida, muy respetuosa. Todo se mostraba, te vuelvo a repetir, como muy confiable. Nada hacía presumir que íbamos a ser víctimas de una actividad perfectamente diseñada, con objetivos altamente nocivos y peligrosos. Y creo que fue esta confianza que nos brindaron ellos, en apariencia, por supuesto, la que nos llevó a todos los participantes a entregarnos a la actividad y a realizarla sin mayores sobresaltos. Creo que ellos tienen perfectamente estudiado y diseñado generar esa confianza, porque es la confianza la que nos conduce después a hacer la actividad de acuerdo a como ellos la tienen planificada. Y hay un factor que es muy importante destacar, es que el común de la gente no tiene conocimiento sobre este mundo que hacías referencia vos, del oculto, del ocultismo, del esoterismo. Entonces es este desconocimiento el que nos pone en un riesgo muy elevado frente a estas personas que no solamente cuentan con el conocimiento, sino con el poder para ponerlo en práctica y lograr en un breve periodo de tiempo, con una simple actividad, pueden lograr quebrantar a una persona psíquica, física y espiritualmente, que en un punto fue lo que nos tocó, lo que vivimos nosotros. Sin embargo, quiero decirte que yo hice la actividad que duró 3 días y en ningún momento advertí ningún peligro. Yo la realicé, te diría que de manera sumamente confortable. Nada en ningún momento me hizo sospechar que lo que estábamos haciendo nos iba a conducir por un camino de peligro para nuestra propia persona. Así que el proceso fue bastante difícil, porque hay toda una técnica que ellos conocen perfectamente, que se puede utilizar para, a través de juegos, música y distintas actividades que, por cierto, durante 3 días fueron sumamente cansadoras, porque estábamos todo el tiempo en actividad, no teníamos prácticamente horas de descanso. Fueron 3 días en donde la adrenalina estaba muy presente, y a eso se sumó que después pude descubrir que había un condicionamiento que nos ponía este grupo, que era que nosotros teníamos prohibido ingresar a la cocina, y constantemente nos traían jarras con agua. Era una época de muchísimo calor, entonces consumíamos mucha agua, pero aparentemente ellos nos suministraron alucinógenos a través de este mecanismo. Todo esto contribuía a ponernos en un estado de mucha permeabilidad a lo que ellos pretendían causar en nosotros, al efecto que buscaban causar en nosotros, y nosotros estábamos en un estado de muchísima indefensión, indudablemente. ¿Te escuchas? Perfectamente, Laura, te estoy siguiendo. Entonces, es todo un proceso bastante peligroso, porque en algún modo nosotros quedamos expuestos frente a ellos,
en donde terminamos haciendo confesiones a lo mejor muy íntimas de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestras dolencias, y es toda esa información la que a ellos les sirve después para cometer ciertos abusos desde el conocimiento que nosotros les brindábamos, ¿no? Entiendo, leyendo tu libro, que esa experiencia que tú tuviste, hay una mezcla donde se mezcló técnicas de dinámica de grupo, de programación neurolingüística, alucinógenos y terapia, o sea, lo que generalmente uno puede utilizar en terapia, incluso creo que elementos de terapia táctica, etcétera, por lo que recojo de tu libro. Y eso me hace una reflexión, ¿no? Que te lo comentaba en una conversación, como metáfora. El Dios que cura, el Dios que hiere, el Dios que sana, el Dios que destruye, ¿no? Es decir, herramientas que pueden usarse y que son usadas para un equipo terapéutico con una persona con ética y un profesional debidamente calificado, un psicólogo clínico, un psiquiatra, un trabajador social que está especializado en el área. Son herramientas para ayudar a el sufrimiento, pero que en manos de gente con estos niveles psicopáticos o niveles psicopáticos y en una secta genera exactamente lo que tú defines en tu libro, cómo la psiquis va entrando en una espiral de sumisión y de destrucción y cómo eso altera y afecta al sistema familiar, ¿no? Es un poco lo que tú Así es. ¿no? Sí, sí. Como bien tú decías, la programación neurolingüística es un arma muy poderosa. Sí, claro. Debemos tener en cuenta que quienes la estaban practicando con nosotros no son profesionales. Entonces, al no ser profesionales, es como si estuvieran haciendo un uso ilegal de algo que, como vos decís, podría ser utilizado en otro sentido, ¿no? No para causar un daño, sino para causar un efecto positivo en una persona. Claro, En el caso de ellos, tenían muchísimo conocimiento de esta herramienta, sabían cómo usarla, pero siempre era destinado a lograr en un corto periodo de tiempo un quebrantamiento físico, psíquico y espiritual, como yo te decía, y que increíblemente en 3 días lo habían logrado. Todo estaba orientado a una dinámica de lecturas de cuento, de música todo el tiempo, de juegos, sí, de juegos, de meditaciones. Entonces era todo un proceso en donde en algún momento es como que se te consume también un poco el discernimiento, ¿no? Porque es esa misma actividad y ese mismo cansancio que causa la actividad sumado a los alucinógenos y sumado al estado emocional en el que uno se encuentra porque de alguna manera estás muy vulnerable. Bueno, todo se conjuga perfectamente para causar el efecto que ellos buscaban, ¿no? Sí, tu relato me impresionó mucho porque coincide precisamente con los relatos, o sea, la secuencia, lo que se llama. Es decir, fíjate cuando algo tan hermoso como es, por ejemplo, las metáforas, el uso de las metáforas, las parábolas, el uso de la literatura, ¿no? Que puede ayudar a elevar el espíritu humano, a aumentar los niveles de resiliencia frente a la tragedia, frente a la adversidad, conectar al ser humano con el espíritu, también puede ser usado para, para destruir, para confundir, mira, es un poco eso, ¿no? Y sí, a mí me gusta, Félix, siempre contar, porque sería muy extenso, yo lo relato en mi libro, a sí, todo el proceso y a toda la dinámica que se utilizó. Sería muy extenso querer compartirlo ahora. Pero siempre pongo como ejemplo uno de los juegos que utilizaron. Porque este juego creo que simboliza un poco lo que es trabajar a nivel inconsciente con una persona sin que esta persona pueda detectarlo, ¿no? En un momento ellos nos plantean, nosotros éramos 12 participantes,
los que habíamos ingresado a hacer la actividad. Y por el otro lado estaba el líder, con, no recuerdo bien, pero creo que eran 9 personas que eran los asistentes del líder que manejaba este grupo. En un momento nos plantean la idea de participar de un juego, nosotros accedemos a participar, y nos dicen de que el juego se llamaba el juego del objetivo. Entonces las pautas que nos daban para realizar esta actividad es que nosotros debíamos ponernos uno enfrente del otro, hacer como un senderito en el medio, y una persona se ponía en un extremo como representación del objetivo. Entonces ellos nos planteaban que todos debíamos pasar de a uno por ese sendero del medio en dirección al objetivo y que cada uno tenía que hacer diferentes mímicas y no copiar al compañero. Esto presentado así, creo que cualquier persona lo toma como un juego. Y si a eso le sumás que ya llevábamos muchas horas de convivencia y que ya se había generado como un clima de amistad entre los participantes, más la música, más las luces, todo un contexto que te hacía sentir que estabas disfrutando de un juego entre amigos, por así decirlo. Entonces, bueno, todos los participantes fuimos pasando por el sendero del medio, uno se tocaba el pelo, el otro se rascaba la nariz, cada uno iba haciendo distintas mímicas de acuerdo a la propuesta que ellos nos habían hecho. Cuando terminamos de pasar todos los integrantes, los miembros del staff nos dicen si ellos también podían participar y sumarse a esta actividad. Por supuesto que todos accedimos y dijimos que sí, pero lo curioso que pasó en ese momento es que cuando empiezan a pasar los miembros del staff, incluidos el líder, te podría decir con un tinte sexual, punto obscenas, todo tenía que ver y estaba relacionado, todas las mímicas que ellos hicieron con la sexualidad. Esto contado así podría parecer algo casual, sin embargo, indudablemente que todos hayan tenido esa inclinación a hacer este tipo de actividad, de mímica, indudablemente era algo que estaba perfectamente pensado y diseñado. No sé. ¿No? Laura, dentro de tu experiencia que tuviste en esta secta, y que tuviste en esta experiencia, ¿qué es lo que más a ti te impactó en tu experiencia, en ese viaje psicológico que tú describes en el libro de Harry Potter, sobre el delator del tenebroso mundo de las sectas? Hablabas de una mezcla donde encontraste que se mezcló drogas alucinógenas, terapia de dinámica de grupos, programación neurolingüística, habían elementos, por lo que estoy leyendo y entendiendo de tu texto, técnicas que se usan en terapia gestáltica. Es decir, eso cosa que no es en la literatura académica, en la literatura forense, clínica, está descrito, tal cual como tú lo estás planteando. Es decir, cómo la mezcla de una cantidad de elementos pueden llevar a un estado disociado de la mente, a un estado de trance hipnótico, a un estado colectivo de sumisión, un estado donde realmente se logra el control mental de gente, que incluso algo que me llama la atención. Finalmente, cuando uno habla de sectas, piensa en jóvenes o en niños, pero estamos hablando de adultos ya, muchos con familia, gente ya con una vida adulta que entra en esta experiencia. Sí, como te decía anteriormente, frente a estos grupos de manipulación, el problema principal es el desconocimiento que tenemos de la existencia realmente concreta y real de la posibilidad de que una persona pueda someter a otra o quebrantar a otra utilizando distintas herramientas, entre ellas puede ser la programación neurolingüística. Entonces, es ese desconocimiento el que te deja totalmente indefenso, porque no puedes advertir
que estás en peligro. Claro. En realidad, la dinámica de juego o la dinámica de grupo que se presenta de una manera muy confiable. Yo creo que el mal siempre tiene la astucia de apariencia de bien. Siempre cuestiones se disfrazan ilusoriamente como de algo ingenuo, como algo fiable, y es muy difícil poder detectar el engaño que esconde detrás de toda la actividad, ¿no? Y ahí es donde, bueno, nos encontramos sumamente indefensos. Claro. Sí. Fíjate que me llama mucho la atención, mientras iba pasando las páginas de tu libro, la descripción que tú haces inicialmente de la amabilidad del staff, de las personas, cómo se va transformando esa amabilidad en la medida en que el grupo va perdiendo y el individuo va perdiendo la capacidad de control, se va haciendo ya una relación sumisión-poder, donde se utilizan todo un abanico de emociones para mantener a la persona en un estado de sumisión al poder, que en el fondo lo que es la relación de la secta, donde la persona termina anulada, tu capacidad como individuo termina anulada, y donde bajo la función de creencias que son así, que no pueden ser cuestionadas dentro de la secta, ¿no? Y eso tú lo describes muy bien en tu libro. Es algo que a mí me llamó mucho la atención. Sí. ¿Qué creencias que tú detectaste en esa secta, Laura? ¿Cómo? ¿Qué creencias eran las principales que tenía esta secta en la cual tú detectaste? Creencias generales o principios generales. Mira, en esta secta se recurre como a un sincretismo, ¿no? Creo que la utilización de este sincretismo es lo que hace que muchas personas, por ejemplo, en mi caso, que soy una persona creyente y practicante de la religión católica, en algún momento se nos hablaba de Dios y esto generaba más confianza, porque ¿quién pensaría que si se está hablando de Dios estaría frente a personas peligrosas, por así decirlo? Pero claro, lo que nosotros no sabíamos es, cuando hacían referencia a Dios, ¿a qué Dios se referían? Creo que esto fue otro de los grandes engaños a los que fuimos sometidos, porque en algún momento ese Dios tenía que ver con la posibilidad de una cuestión de que todo lo que nosotros con nuestra mente queríamos alcanzar, este Dios nos iba a suministrar, pero después este Dios ya se llamaba universo. Entonces ahí entraba como el sincretismo de decir, bueno, pero entonces no estamos hablando del mismo Dios, o del Dios, en mi caso, en el que yo creo. O sea, el Dios que es creador del universo, sino que este Dios ya era reemplazado por el universo y pasaba a ser el universo Dios. No sé si se entiende. Era como toda una dinámica de un juego de palabras, te quedabas con la idea que era Dios. Entonces, no entrabas en ese discernimiento. Todo esto se hacía de manera muy vertiginosa y era justamente el vértigo y la cantidad de actividades tan dinámicas las que nos iban llevando a un estado de confusión, porque estaba pensado y planificado generar este estado de confusión. Y cada actividad tenía su parte subliminal. No sé si quedó en claro recién, yo te estaba comentando el tema de un juego que se nos hizo hacer, el juego del objetivo. En este juego del objetivo, que se presentó como algo sumamente ameno entre amigos, había una trampa sumamente inconsciente para nosotros, que tenía que ver con presentarnos un juego inofensivo, como era que nos pusiéramos
un compañero enfrentado con otro compañero, dejando un sendero por el medio, y una persona se ponía en un extremo para representar al objetivo, y todos teníamos que pasar por el senderito del medio haciendo como una mímica. Todo esto era en un clima de aplausos, de música, de juego de luces, de risas, o sea, todos estábamos divirtiéndonos. Pero cuando terminamos de hacer toda la actividad que nos habían propuesto ellos, nos pregunta el staff si ellos también podían participar del juego. Por supuesto que todos accedimos a que también participen ellos, pero lo curioso es que la mímica que eligen ellos para hacer cuando les tocaba pasar por ese sendero del medio en dirección al objetivo, eran todas mímicas relacionadas a lo sexual y a lo obsceno, a lo promiscuo. Se tocaban los genitales, hacían insinuaciones de una eyaculación, se manoseaban. Y sin embargo, como que nosotros no pudimos detenernos a pensar, uy, ¿qué está pasando? ¿Por qué eligen ese tipo de insinuaciones? Es como que estábamos jugando y nadie se detuvo a pensar en ese momento a qué se debía esa elección de ellos de hacer este tipo de mímicas sexuales, por así decirlo. Fíjate vos cómo inconscientemente nos estaban dejando el mensaje que al objetivo también se puede llegar desde lo sexual, cualquiera fuera el objetivo. Nosotros sabemos perfectamente que en estos grupos de manipulación y sectas, la trata de personas, el abuso, la prostitución, siempre están presentes. Y sobre todo, sobremanera en el caso de las mujeres, inconscientemente estaba quedando en nuestro inconsciente que si es necesario alcanzar un objetivo, para eso hacer uso de la sexualidad, cualquier precio se debe hacer. Dentro de los grupos de manipulación, muchas veces la mujer es utilizada para, a través de la seducción, salir a reclutar nuevos miembros. Ajá. Esto es algo muy común. Entonces, estaban incitándonos a un camino muy oscuro, muy promiscuo, en donde había como una conciencia de lo sexual desde lo pernicioso, por así decirlo, ¿no? ¿no? Sí, sí. Fíjate que me llama la atención lo que comentas, porque estamos hablando, en este caso, y la descripción que tú haces en tu libro, acerca de adultos. Pero fíjate el impacto que esto puede generar en niños. Si esto pasa con adultos, que ya son personas que ya han pasado toda una serie de etapas de desarrollo evolutivo de la persona, del desarrollo cognitivo, imagínate el impacto que una secta, por ejemplo, el caso de los niños de Dios, de Child of God, que es una secta muy famosa en la cual, por cierto, River Phoenix y Joaquín Phoenix pertenecieron de chicos, que hizo el Joker, y que está totalmente registrado el abuso sexual que hay en niños que se da allí. Y a mí me llama poderosamente la atención el papel que él hace del Joker, sobre todo cuando él se ha convertido en el Joker y comienza a bailar frente a unas escaleras. Está sonando una música que es de rock and roll, y precisamente el cantante que toca la música es un registrado en el Reino Unido, que incluso está preso. O sea, a mí son elementos que a uno le llaman la atención, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho el tema de esto que estás escribiendo, porque estamos hablando de adultos, también el tema de los niños. Y ahí es donde entra el libro que tú escribes. Es la relación, porque posteriormente entiendo que después de este evento, tú comienzas a investigar, te dedicas a investigar completamente qué pasó contigo después de ese proceso, en el cual tuviste la suerte, Laura, y fue una bendición, pudiste recuperarte, tuviste un proceso. Y esto, antes de entrar en el libro, a mí me gustaría preguntarte, me siento curioso, ¿qué te ayudó a sanar?
¿Qué te ayudó a recuperar, a volver de nuevo a tu conexión con la familia, a volver a la Laura que, bueno, a volver al control de tu vida? Tenso desde lo afectivo y desde la amistad con las personas con las cuales había realizado la actividad. Sin embargo, el proceso indudablemente era muy evidente en cuanto a la transformación que habíamos sufrido. Cuando esta actividad termina, como sorpresa, ellos convocaban a algún familiar nuestro para que nos fuera a recibir cuando finalizara la actividad. En mi caso me va a buscar Fabián, mi marido, y él llega antes del horario que le habían dicho, entonces nosotros todavía no habíamos terminado la jornada. Él se dirige al lugar en donde estábamos haciendo ya la última actividad de este programa, y cuando ve los comportamientos y conductas que teníamos quienes estábamos ahí, incluida yo, a él le pareció como muy extraño, le llamó la atención la música tan fuerte, ver que todos estábamos llorando, que estábamos como sumamente a flor de piel, por así decirlo, con las emociones. Entonces él se asusta, se acerca hasta donde estoy yo y me dice de que qué estaba pasando, que a qué se debía todo esto, y me pide que por favor prepare mis cosas, que nos íbamos. Él tampoco comprendía qué estaba pasando, pero advertía que algo no estaba bien. Entonces me pide por favor que prepare las cosas. Y fíjate que acá se genera algo que ellos tienen perfectamente estudiado. El retorno, después de esta transformación, el retorno y el encuentro con nuestros seres queridos. Ellos saben que los demás nos van a ver distintos, que van a advertir esta transformación que hemos sufrido. Entonces ellos ya nos habían estado preparando en esta interacción y nos habían advertido que ante cualquier tipo de indagatoria que nos hicieran o que nos preguntaran que por qué estábamos así, que nos notaban extraños, que nosotros no contestáramos nada. Que no diéramos mayor información a nuestros padres. Y nos decían, en realidad, nada malo había pasado, simplemente que los demás, como no habían sufrido esta transformación o este crecimiento personal que nosotros habíamos adquirido en estos 3 días, no iban a poder entender nuestras conductas. Pero que bueno, que nosotros no manifestáramos absolutamente nada. Ellos nos habían hecho mucho énfasis en esto, sabían lo que iba a pasar cuando te toca volver, es como volver al mundo exterior, ¿no? En donde todo ya te empieza a resultar como distinto, porque este grupo o este tipo de grupos lo que generan es esta cuestión como de pertenencia, como que empezás a sentir de que hay otras personas que están evolucionando en la misma dirección que vos, y que todos aquellos que no están en esa dirección empiezan a ser como un estorbo, como una molestia para vos. Por eso es tan común que en los grupos de manipulación se empiezan a romper los vínculos con el afuera. Claro. Entonces es como que los vínculos se sostienen con este nuevo grupo de personas que irrumpen en tu vida, y los demás pasan a ser como algo que ya no encaja con vos. Bueno, fue en ese momento donde yo tengo mi primera experiencia con el mundo exterior, cuando llega mi marido y me plantea esta cuestión de que nos teníamos que ir, que qué estaba pasando, empieza a hacer cuestionamientos, y yo empiezo a sentir como un rechazo, ¿no? Como esta necesidad de, ¿por qué me cuestionás si no pasó nada, si me siento bien? ¿Por qué no me dejas estar? Como que empezaba a ser molesta su aparición en algún punto, ¿no? Bueno, ante la insistencia de él, yo decido volver, aparte la actividad ya se terminaba, vuelvo con él, y bueno, y empiezan toda una serie de cuestionamientos
que él me hacía, en donde él quería saber qué habíamos hecho esos 3 días, por qué yo no me había comunicado con él, de qué se trataba la actividad, qué habíamos comido, cómo habíamos dormido. Quería saber e indagar sobre esta actividad, pero nosotros habíamos hecho un juramento, en realidad fueron 10 los juramentos que nos hicieron hacer, pero uno de los juramentos que nos hacen hacer tenía que ver con que nosotros no íbamos a contar absolutamente nada de lo que habíamos hecho dentro del grupo. El tema de los juramentos juega un papel preponderante en esto del sometimiento al que te van llevando, ¿no? Porque es como que entran en juego las lealtades, ¿no? Es como, yo me sentí bien con este grupo me dio confianza, me brindó cariño y yo no puedo defraudarlo si me pidieron que no cuente, ¿por qué voy a contar? Vos como inconscientemente ya empiezas a manejar tus decisiones. Entonces, bueno, era como que yo me sentía, ante los cuestionamientos de él, mal, sentía que no quería defraudar el grupo, sentía que quería cumplir con el reglamento. Nos habían dado como justificación de por qué no debíamos contar lo que había pasado, porque nos decían de que esta era una experiencia que solamente la persona la podía experimentar, que no es algo que nosotros podíamos contar, que cada uno tenía que tener su propia experiencia. Entonces, que si se lo contábamos no lo iban a entender y que lo mejor era tratar de lograr de que nuestros seres queridos quieran hacer la actividad y conocer la actividad. Era como que ya empezaba la misión nuestra de salir a reclutar en algún punto, como brindarles un testimonio de haber tenido una gran experiencia personal y tratar de motivar o despertar en ellos la curiosidad para que quieran hacer la actividad. Era un poco el objetivo que ellos tenían. Bueno, yo vuelvo a mi hogar y primero sufrí una descompensación muy grande, indudablemente el suministro de alucinógenos había estado presente, empiezo a sentirme muy mal, con mareos, tenía náuseas, estaba sumamente descompuesta, sumado a que me encontraba sumamente cansada por todo lo que habíamos hecho durante estos 3 días. Y bueno, y sumado a eso, tenía el constante interrogatorio de Fabián. Esto me hacía sentir mal, me hacía sentir incómoda, yo sentía que no tenía nada que contar, que no había nada malo que hubiese pasado, hasta ese momento no podía descubrir que habíamos estado en riesgo, y bueno, empieza él a sufrir como una especie, como a sentirse como desahuciado, preocupado, ante la negativa mía es como que se ponía un distanciamiento entre los dos, esto lo lleva a él a preocuparse cada vez más, y sobre todo cuando yo le digo que el fin de semana que seguía yo tenía que volver con el grupo. Esto, bueno, lo terminó como de preocupar y de alterar, él no quería que volviera con esa gente, no le inspiraba confianza, y ahí empiezan los conflictos entre nosotros. Pareja ya. Y bueno, después de 2 días de que yo había regresado a mi hogar, acontece que él en un momento quiebra en un llanto muy profundo por esta cuestión de que no podía como tener un diálogo conmigo, como que sentía que se había quebrado algo en nuestra relación, como que ya no estaba la confianza para hablar sobre todas estas cuestiones. Y cuando yo lo veo a él en ese estado de extrema vulnerabilidad y tan abatido, empiezo a sentir en mi interior, se empieza como a despertar una duda. Y yo digo, empecé a pensar si a lo mejor lo que a él le preocupaba no podía ser consecuencia de algo que realmente pudiera tener una razón de ser, ¿no?
Y ahí empiezo yo mi proceso en donde me permito, al permitirme dudar del grupo y de la actividad, me permito empezar a pensar. Y este proceso de sanación que vos me preguntás cómo lo hice, tuvo que ver con la necesidad de empezar a escribir. Okay. Yo empiezo a escribir, a recordar, a pensar, a meditar sobre cada actividad que nos habían propuesto, y fue como todo un proceso de discernimiento en donde empiezo a descubrir, como lo que relaté del juego, de que sí había habido cosas que eran para alarmarse, que no todo había sido tan inofensivo. La escritura te permitió hacer muchos insights dentro de todo este viaje que tú hiciste. Empezar a Sí, escribir absolutamente. tus emociones, tus pensamientos. Absolutamente. Fue como tratar de escribir minuciosamente cada cosa que yo había vivido. Y mientras la escribía, la pensaba y la reflexionaba. Entonces entré como en un proceso de discernimiento en donde me daba cuenta que nada era inofensivo, que todo tenía una cuestión subliminal. Y empiezo ese proceso de descubrimiento que despierta en mí eh, lo que después me llevó a pensar esta cuestión de los niños. Empieza mi preocupación de decir, si esto nos pasó a nosotros como grandes, como lo planteabas vos, que se supone que tenemos una estructura que nos debería hacer como advertir ciertos peligros, que ya no somos ni tan inocentes ni tan ingenuos. Entonces yo dije, ¿cómo pueden o qué daño pueden ocasionar estos personajes en niños que no cuentan ni con la madurez, ni con el conocimiento, ni con las herramientas para defenderse frente a este tipo de atropellos? Ahí donde yo quiero hacerte una pregunta, Laura, desde tu perspectiva como madre y tu perspectiva como investigadora del tema. ¿Qué características, por ejemplo, los padres que nos están escuchando en este momento, pudieran comenzar a darle pistas para saber, o por lo menos sospechar, si tu hijo o tu hija está entrando en una secta? Primero lo que me gustaría recalcar es que por ahí nosotros tenemos la idea que eso ya no es más, no funciona más así. Ya no existe únicamente la idea de estar dentro de una secta porque te unís a un grupo o porque te sumás a un grupo. Hoy, las sociedades secretas que trabajan perfectamente a través de la música, a través del arte, a través de todo lo que nuestros hijos tienen a disposición, el TikTok, el Facebook, están haciendo un trabajo en donde el niño en realidad no tiene que incorporarse a un grupo, sino que está siendo víctima permanente y constantemente a través de distintos conductos de los fines que persiguen estos grupos. Nosotros vemos hoy adolescentes o niños que están entrando en la adolescencia y que ya a lo mejor sus papás los llevan a la academia de danza para practicar una actividad recreativa y bailan reggaetón. Y fíjate vos cómo a través de eso, de una manera precoz, los ponen o los enfrentan a algo que no están preparados, que es a una aparición en su vida de manera brusca, violenta, a través de la letra de las canciones del reggaetón, en una sexualidad promiscua, en una sexualidad en donde lo único que importa es el acto sexual sin necesidad de que haya un intercambio ni de amor, ni de afecto, ni de compromiso, porque las letras de las canciones así lo indican, en donde hay una incitación a un despertar sexual que tiene que ver con los movimientos de la danza del reggaetón, en donde
desde muy pequeños ya se los incita a hacer lo que se llama el perreo, que tiene que ver con cuestiones sexuales netamente. Entonces, nuestros hijos hoy están en un peligro muy, muy grande. Y no necesariamente tienen que haberse unido a un grupo, sino que desde distintos conductos están siendo manipulados por todas estas cuestiones. Y en esas cuestiones estamos entrando en mucho de lo que es la música, el uso de la música, ¿no? Mejor dicho, la literatura, un tema que vamos a tocar acerca del libro, el tema de las artes, el tema como que si hubiera una especie de agenda que más allá de entrar en cualquier teoría de estas conspiranoides o ese tipo de cosas, es una evidencia que uno tiene si tiene un mínimo de sentido común como padre. Así es. Tú me estás describiendo, es algo que muchos filósofos, incluso gente que está planteando reflexiones hacia lo que como un fenómeno, el fenómeno que está experimentando Occidente, ¿no? Por un lado, ese concepto de infantilización sobre el adulto, es decir, adultos que no quieren ser adultos, sino que quieren vivir en el eterno niño, el eterno Peter Pan o el eterno Principito, no quieren envejecer, no quieren vivir etapas, sino vivir en una eterna, peregna infancia, y niños en las cuales se les incita a ser adultos, y iniciar una sexualidad precoz a la edad de 5, 7, 8, 9, 10 años. Y, hey, vamos a estar claros, una cosa es el libre albedrío, sí que eso existe, pero otra cosa es cuál es mi responsabilidad también como padre de tutoriar, revisar qué tipo de educación y tipo de valores quiero dejarle a mi hijo o a mis hijos, o a mi hija o a mi hijo. Esa es mi reflexión de un punto, ¿no? Más allá de cualquier entrar en un concepto de moralismo, ese tipo que no es lo que me convoca, pero sí me llama poderosamente la atención porque tú tocas en lo que tú hablas y sobre todo en tu libro, una cosa que a mí me capturó primero desde la intuición y desde la reflexión, el fenómeno de Harry Potter. Te voy a decir algo, por ejemplo, Harry Potter ha sido lo que ha hecho Rowling con todo el trabajo, con todo lo que ella ha escrito. Es la mujer más rica del Reino Unido. Fantástico. Así es. Me encanta el dinero, no tengo problema con eso. Lo que sí me llama la atención es cómo el libro, los textos, el conjunto de creencias que tiene la obra, tiene una serie de prerrogativas que a mí me llaman la atención como especialista en documental. Por ejemplo, cuando uno ve una película de Harry Potter, está puesto una cantidad de símbolos. Pero una simbología impresionante a 6, 7 símbolos por segundo. Es una cosa impresionante. Ahora, no son símbolos ingenuos. Son símbolos que cuando uno empieza a revisarlos, tienen una antigüedad de 5.000, 6.000 años. Ahí está metido y yo me llamo la atención, te refiero a eso, porque por ejemplo a mí me llamó poderosamente la atención cuando tú ves a un niño y muchas veces por eso entra la parte, la literatura infantil, en este caso, en el caso de Harry Potter, y mucha gente va a saltar con esta entrevista, porque parece que no es así válido, cada quien tiene su opinión, pero es la opinión que a mí me llama por eso la atención las imágenes que se proyectan, por ejemplo, con las películas. Es decir, está un niño preparado de 5 años, por ejemplo, con una psique de 5, 6, 7 años, para ver todo lo que se mueve psíquicamente en toda esta saga de Harry Potter. Por ejemplo, las últimas sagas cada vez se van haciendo más oscuras, más tenebrosas, y mucha gente comenta, ¿no? Que es Harry Potter que está luchando contra el mal. Estoy diciendo, pero el punto es que cuando tú ves la totalidad del holograma, la totalidad del mandala, el viaje es sumamente oscuro para la mente psíquica de un niño. Hay encantamientos en la que al final tú no sabes qué te están diciendo. Hay una cantidad de cosas y por supuesto, esto refuerza mucho un pensamiento mágico
sobre la lógica, es decir, la superioridad de la magia, porque todo con tu mente se te dará en detrimento de la capacidad de reflexión, del esfuerzo, del día a día. Es algo que yo quería preguntarte. Por ahí va el trabajo tuyo. ¿Qué te motiva realmente a ir directamente al corazón de Harry Potter, a la estructura de la obra, de la obra? Después de la experiencia que yo viví, mi mayor preocupación como madre era saber y descubrir de qué manera, así como a nosotros los adultos nos podían embaucar este tipo de personajes, de qué manera podían entrar en la vida de nuestros hijos. Y esa fue como mi mayor preocupación, pensar en la niñez, pensar en cuántas actividades podían poner en riesgo a nuestros hijos. Y el caso de Harry Potter, obviamente, por todo su contexto de la magia, de la hechicería, de la brujería, era como algo que despertó muchísimo mi curiosidad, porque me daba cuenta que era ni más ni menos que un manual de ocultismo y de esoterismo, un manual de iniciación para los niños. Desde un principio tuve este presentimiento y empecé a indagar y pude corroborar que así era, que en realidad Rowling había tenido la gran astucia de crear una obra para rendir culto a Lucifer. Estoy convencida de esto y me hago responsable de mis palabras. Rendir culto a Lucifer y lograr captar la atención de los niños para iniciarlos en este terrible camino de la oscuridad. Cuando yo empiezo a investigar Harry Potter, esta simbología que vos decís, para mí era como muy evidente y muy contundente. Empiezo a buscar los orígenes de dónde venía y termino concluyendo en que Rowling en realidad no había creado ninguna historia de ficción. Cuando ella nos hablaba de los magos, nos estaba hablando de estos seres que describimos recién, que se manejan con ciertos poderes o con ciertos conocimientos que no cualquiera tiene acceso y que saben que pueden causar un efecto y que por lo general son personas que pertenecen a sectas, a sociedades secretas, a logias. Entonces, viendo la historia de Harry Potter, me doy cuenta que lo que ella presentaba como un colegio de magos era literalmente una sociedad secreta. Y Rowling, a través de esta historia, nos mostró cómo funciona una sociedad secreta por dentro. Lo que yo supongo es que Rowling lo hizo creyendo de que difícilmente la gente pudiera como descubrir esos mensajes subliminales que había dentro de esta historia. A mí me interesó indagar y tratar de descubrir cuáles eran estos mensajes que podían llegar directamente al inconsciente de nuestros hijos y producir una transformación en nuestros hijos, por esto que decías vos de la inocencia, de la inmadurez, que Rowling perfectamente lo sabe a eso, y ahí empiezo a tratar de desmenuzar qué simbolizaba Harry Potter. Sabemos que Harry Potter para millones de niños es su gran ídolo, es como el modelo a seguir. Pero indudablemente lo que tenemos que decir es que ese personaje de Harry Potter tiene ni más ni menos que un rayo en su frente, una simbología de la gnosis, una simbología que en la Biblia representa al anticristo. Sabemos que cuando se describe en la Biblia al anticristo dice que cayó como un rayo. Dentro de las sociedades secretas y de la gnosis, el rayo es el momento en donde la persona recibe su iniciación. Y dicen los gnósticos
que cuando se produce esa transformación en el adoctrinado, la sensación que éste siente es la de haber sido atravesado por un rayo. Y es el momento en donde se inicia el culto de Lucifer. O sea, creo que no fue ingenua Rowling al decidir poner un rayo en la frente del niño. Si lo vemos desde la parte de las Sagradas Escrituras, hasta se menciona que el anticristo tendrá una marca en su frente, y curiosamente a este niño le ponen la marca en su frente. Esta marca el niño la recibe cuando es tocado por un demonio. O sea, así lo cuenta la historia, cuando es tocado por un demonio. O sea que la marca hace referencia a, a algo que sufre el niño, a una maldición que recibe el niño. Por lo tanto, el niño era maldito, según cuenta la historia. Y después se van sucediendo dentro del Colegio de Magos una serie de acontecimientos que nos van mostrando que dentro de esa sociedad secreta que era el Colegio de Magos, cuando Harry Potter violaba las reglas, en vez de recibir un castigo, recibía un reconocimiento y un premio. Fíjate vos cómo todo empieza a mostrarnos un modelo de niño que se pretende imponer en el inconsciente de nuestros hijos. Había dentro de este colegio un sombrero que es como una representación de otro símbolo que es el tercer ojo, el ojo que lo ve. El sombrero se ponía en la cabeza de cada niño y tenía el poder de poder leer la mente de los niños. Cuando le colocan ese sombrero a Harry Potter, el sombrero exclama y dice que Harry Potter está destinado al camino de la grandeza. ¿Y por qué estaba destinado al camino de la grandeza? Porque el sombrero dice que en su interior habita el lema de que el fin justifica los medios. Entonces ya tenemos que Harry Potter era premiado por violar las reglas, que su lema en la vida era que el fin justificaba los medios. Ya estamos viendo todo un contexto de niño que recibió una maldición y que consecuentemente con esa maldición que lleva en su frente, tiene toda una conducta no deseable para ser tomada como modelo para nuestros hijos. Dentro de la obra se muestra la existencia de dos mundos. Esto es muy importante. Por un lado estaba el mundo de los magos, en donde estaban estas personas que no respetan la ley, que violan las reglas, en donde el fin justifica los medios. Y otro tema sumamente importante que se resalta en la obra como conducta de los magos es que no respetan la propiedad privada. Ya acá estamos hablando de un tema ideológico político también. Sabemos perfectamente que existe una ideología y una tendencia a la violación de la propiedad privada o a la toma de la propiedad privada que hoy está más vigente que nunca, ¿no? Esta intención de esta procedencia o de esta ideología para imponerla socialmente. Y para hacer o para obrar en consecuencia con respecto al tema de la propiedad privada, es necesario tener estas otras condiciones que tenía Harry Potter. Porque si yo quiero tomar posesión de tus bienes, el fin justifica los medios. Yo buscaré la forma de tomar posesión o de adueñarme de lo que te pertenece. No sé si se entiende el mensaje. Sí, ahí tú sí entiendo lo que tratas de explicarnos acá, porque hay una cosa interesante y es lo que me llama poderosamente la atención. Es el poder de la metáfora. La metáfora puede abrir mundos y puede cerrar mundos. Así es. El poder de la metáfora es desde que el hombre es hombre está usando metáforas y la metáfora es una manera muy poderosa, sobre todo, de conectarte con el hemisferio derecho, esa parte lírica del sistema emocional, la parte emocional de nuestro cerebro. Y a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Hay Humberto Eco, Laura comentaba, Italo Calvino
pensadores italianos, ellos planteaban que en los años 80, que la humanidad, que en los próximos 20, 30 años, de verdad que era que tenía una visión pero muy aguda, decía que estamos volviendo, que la humanidad estaba regresando a un nuevo medioevo, a una nueva edad media, ¿no? Eso lo plantearon en los 80. Y que esa nueva edad media iba a tener tecnología del siglo XXI. Imagínate, un medioevo medieval en cuanto a creencias, ¿no? El tiempo. Yo creo que muchas de estas tendencias que estamos viendo en cine, donde es un culto al oscuro, no solamente está presente en lo de Harry Potter. Por ejemplo, hay una anécdota que tengo, que es un amigo, que comenta hace unos meses atrás, que es muy preocupado, porque tiene una hija de apenas 14 años, y bueno, la niña tiene que salir a trabajar, el padre es soltero, y tiene que salir a trabajar, y la niña se queda viendo Netflix y se quedó obsesionada con la serie de Lucifer. Y desde que ve la serie, ya está obsesionada con la figura, con el arquetipo, ¿no? Y eso representa el arquetipo del mal. Entonces, mi reflexión es, yo le decía, mira, tienes que cuidarla mucho, porque es una niña, la psiquis de una niña de 14 años, es abrirle por psíquicamente hablando, sobre una identificación temprana con algo tan oscuro. Hay portales, lo sabes bien, y esto lo digo yo responsablemente desde el punto de vista de salud mental, que no deben de ser violentos. Es mejor mantenerse, porque tú no sabes qué vas a encontrar. Hay portales en los cuales no hay regreso posible, sobre todo cuando hablamos en términos de salud mental, porque una imagen, una metáfora, usado psicopatológicamente, psicopáticamente, puede producir daños profundos en la mente de un ser humano, y más cuando estamos hablando de niños, ¿no? Por eso yo creo que el cuidado, yo creo que mucho de esta conversación que tenemos a mucha gente le va a parecer risible, ¿no? Sin embargo, mi responsabilidad también en la parte, y me encanta tu valentía, es muy valiente, es de las pocas que, por eso me encanta tenerte en este espacio, que se ha atrevido a poner un punto de vista parado frente a lo que a millones han caído en un trance, que te has parado y digo, hey, esto no me parece, yo me parece muy valioso el punto de vista. Yo incluso creo que ahí es donde viene mi reflexión, y es la pregunta que te hago también. Desde esta experiencia que tú tienes, desde esta reflexión que tienes, ¿qué recomendación le das a los padres de que sientan a ver un otra con sus hijos? O cualquier tipo de película de esta. ¿Y qué recomendaciones daría? Yo sé que una de 1, 2, 3 y ya, pero ¿qué reflexiones harías tú, les dirías? Mira, es una pregunta muy difícil de contestar, porque yo creo que todo padre tiene el deseo y el anhelo de proteger a su hijo. El problema está en lo que te decía anteriormente, que nosotros los padres también tenemos un desconocimiento y somos vulnerables frente a este flagelo. Y es ese desconocimiento el que nos deja a nosotros en algún punto, indefensos a la hora de querer proteger a nuestros hijos. Muchos padres de buena fe y con la mejor buena voluntad han obsequiado a su hijo el libro de Harry Potter. Y es más, muchos padres, tal vez porque se ha demostrado a nivel mundial, de que el libro despertó un despertar a la lectura en los niños. Era como que los atrapaba a los niños, y el niño que a lo mejor nunca había leído un libro, su padre se contentaba porque lo veía horas y horas al niño leyendo. Sí, el tema es el costo-beneficio que hemos pagado por esto. Porque el padre que regala a un niño el libro de Harry Potter, indudablemente no busca hacerle daño a su hijo. En realidad desconoce de que le está regalando un manual de iniciación a este mundo de la oscuridad, como bien lo decís vos, y que ese mismo libro
puede llevar al niño a abrir esos portales que bien señalas vos y que son reales, porque dentro de ese libro tenés toda una incitación a este mundo oscuro que al niño le despierta muchísima curiosidad, en donde a través de la invitación a conjuros, de la incitación a conocer el mundo de la magia, el niño está siendo llevado a abrir esos portales tan peligrosos que vos mencionabas. El caso de la hija de tu amigo, de esta menor, es el caso que vemos a diario, como a través de Netflix y de la serie Sabrina, Las brujas, el tema de las brujas. el tema de las brujas. ¿Cuántos adolescentes han sido puestos en riesgo tomando ese modelo de bruja, de niña, que la tomaron como algo a seguir, un modelo que, que les despertaba muchísima curiosidad y que terminaba siendo, lo que decíamos recién, otro camino u otro conducto para imponer el culto a Lucifer? De hecho, dentro de Sabrina se muestra la imagen de Baphomet, que es la representación de Lucifer, y se la muestra directamente. O sea, ya ni siquiera es algo camuflado, sino que los niños empiezan a tomar contacto directo con este mundo de la oscuridad. Y obviamente se encuentran sumamente indefensos y ante un peligro que los puede llevar desde el suicidio, la depresión, la angustia, o como casos que yo relato en mi libro, por ejemplo, un caso muy reconocido que ocurrió en Florida, en Estados Unidos, en donde dos niñas estaban organizando dentro de un colegio, de un establecimiento educativo, estaban en el baño con armas preparadas para asesinar a compañeros que ingresaran al baño donde ellas estaban escondidas. Y cuando, gracias a Dios, ese atentado se pudo evitar, pero cuando estas niñas las llevan a indagatoria, ellas relatan que a partir de que habían empezado a iniciarse la lectura de todos estos libros ocultistas, en realidad ellas planeaban derramar sangre inocente porque esto les iba a generar un reconocimiento frente a Lucifer. Entonces, estamos hablando del poder que puede generar o del daño que puede generar que los niños tomen contacto con este mundo de la oscuridad. Rowling sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Rowling, aparte Rowling contaba con todos los conocimientos que solamente puede tener o alguien que se dedicó mucho, como es mi caso, a estudiar o a investigar las sociedades secretas, o alguien que realmente pertenece a una sociedad secreta. A través del Colegio de Magos y a través del modelo de Harry Potter, nos mostraron cuestiones que hasta te podría decir que rozan el tema del suicidio y del terrorismo. Yo trabajé mucho en mi investigación con textos de la Gnosis y fundamentalmente trabajé con el libro de la religión prohibida, que todos tienen acceso a verlo porque está accesible en Google. Y a mí me interesaría, si vos me pedís de que yo dé un consejo a los padres, que se tomen el trabajo de leerlo. Porque cuando uno lee ese libro y descubre qué es el conocimiento, Gnosis significa conocimiento, qué es el conocimiento y de dónde viene el conocimiento de los practicantes de la Gnosis, descubrimos de qué se trata el culto a Lucifer. Dentro de la Gnosis se plantea que el hombre, gracias a Lucifer, ha recibido la iluminación y ha despertado. Ha despertado de
de un letargo sueño en donde estaba sumergido por el Dios creador. Entonces, los adoradores de Lucifer o los gnósticos que siguen esta corriente, ellos dicen de que ellos están en el mundo para liberarse del Dios creador y que deben combatir absolutamente todos los mandamientos y todo lo que venga de ese Dios creador. Entonces que ellos están en el mundo para combatir contra esto. Olvídate de si una persona es creyente o no es creyente. De lo que sí tenemos certeza es que los seguidores de Lucifer no respetan ni al prójimo, no respetan lo que podríamos decir los mandamientos, más allá si sos creyente o no sos creyente, los mandamientos son parámetros que sirven para todos. O sea, cuando decimos amarás al prójimo, no matarás, no robarás, eso en realidad hace como los cimientos necesarios e indispensables que todos deberíamos poner en práctica. Sí. Te vuelvo a repetir, más allá si creemos o no creemos en Dios. No matar debería ser una norma para todas las personas. Y si existen personas que consideran de que hay que combatir todo eso, bueno, lo vemos a diario. Lo vemos en el terrorismo, en la venta de la droga, en la trata de personas. Lo vemos en todo lo que tiene que ver con la cultura de la muerte. Ese mundo existe. Ese mundo que se deleita en la destrucción del otro. Ese mundo no es una ficción. Ese mundo existe y convivimos con ese mundo. Convivimos con ese mundo. Entonces yo creo que lo que debemos hacer es empezar a tomar conciencia de que nosotros vivimos, como bien presenta Rowling, está el mundo de los magos, estos que no acatan la ley, en donde no respetan la propiedad privada, en donde se rigen por sus propios mandatos y no respetan los de los demás. Y Rowling hace una separación del mundo de los magos y muestra el otro mundo que ella llama el mundo de los muggles, que son donde están las personas estúpidas, mediocres, así los de ella. Entonces, fíjate vos, que para ellos, para el mundo de los magos, todos los demás son seres despreciables. Rowling dice personas estúpidas, personas comunes, personas mediocres. Y cuando el niño recibe este mensaje inconscientemente, le están diciendo, si no te haces como el mundo de los magos y no tomas el modelo de Harry Potter, perteneces al mundo de los estúpidos, de los mediocres, ¿no? Entonces, ahí nos enfrentamos otra vez a otra gran problemática. Esta cuestión de la existencia de dos mundos enfrentados y qué bueno que en esta obra se muestra perfectamente. Sí, como diría, son tiempos de revelaciones, ¿no? Tiempos de revelaciones. Para el que quiera estar abierto. Sí, a mí me parece que hay una... El tema es extenso. No me lo cuento. El tema es bastante extenso. De hecho, hay un psicólogo clínico con el cual voy a tocar un poco el tema también próximamente, un tema sobre el Hannibal Lecter, ¿no? La poesía de William Blake, porque son íconos culturales, como íconos culturales a toda una cantidad de elementos. A mí me interesa mucho la reflexión, sobre todo para los padres, ¿no? Y como tú bien dices, hay reglas qué tipo de mundo queremos dejarle a nuestros hijos. Yo creo que el tipo de mundo tiene que ver también con los valores, ¿no? No le transmite a un hijo, o le transmitimos. Yo creo que transmitimos, Laura, con la conducta, con la manera como nos movemos en el mundo. Por eso, para darte las gracias por la oportunidad, porque me parece valioso lo que estás planteando. Y de eso se trata, ser valiente y de decir lo que uno cree y lo que uno piensa. De eso se trata de ser políticamente correcto. Se trata de ser uno mismo y ser honesto con lo que uno cree.
creo y respeto mucho. Así es. Sí, sí. Creo que este es un momento en donde estamos llamados a no permanecer callados, a tratar de animarnos a hablar de estas cuestiones, de poner un poco de luz ante tanta oscuridad. Y sabemos que existe toda una intencionalidad de que estas cosas no se sepan, que de estas cuestiones no se hable, pero creo que nosotros tenemos un arduo trabajo por llevar adelante. Sí. El hecho de que esta entrevista la vean 2, 3, 4, 5, 6 personas y eso haga una diferencia, ya valió la pena. Por Sabemos supuesto. que esto no va a llegar a muchísima gente, pasa, pero sabemos que va a llegar a mucha gente, a unos cuantos, y yo creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Bueno, Laura, quiero dar gracias. No sé si quieras despedirte con un mensaje final de este encuentro contigo. Bueno, antes que nada quiero decirte que fue un gusto recibir tu invitación, que es un placer para mí haber compartido esta charla contigo. Te agradezco profundamente que te hayas interesado en mi trabajo, es un trabajo de muchos años, con un trabajo que he realizado con mucho respeto y con mucho compromiso. Sentí que había un testimonio para dar y también sentí que estamos llamados, como te decía, a trabajar y a unirnos en defensa de los más vulnerables, sobre todo los niños y de los jóvenes que están siendo atacados desde distintos lugares con mucha malicia y bueno, y creo que es una responsabilidad que nos toca a los padres, a los docentes, y bueno, tratar de velar por los jóvenes, por los niños. Sí. También me parece muy noble desde tu lugar como profesional, como médico, que te intereses en este tema. Seguramente contás con los conocimientos necesarios para abordarlo y creo que es un granito de arena que cada uno debe ir poniendo desde su lugar, desde donde lo pueda desarrollar y nos tenemos que unir en dirección de esto. Así que eternamente agradecida la oportunidad que me has brindado. No, Laura, gracias a ti, 1.000.000 y fuerte abrazo para ti. Bueno, te deseo un nuevo 2021, un 2021 lleno de familia, de mucha creatividad y sobre todo de unión familiar. Creo que es lo más importante. Para vos también. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.